Y la gente se pregunta, ¿qué hacemos si estamos en esta situación? Pues le hablábamos del SIJPLU, precisamente, que son los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, para que usted lo tome en cuenta. Están ubicados en la Plaza 14 de septiembre, en la acera oeste. Tienen un horario de atención de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para contactarlos puede comunicarse a los números 743-67673. Jimmy Fernández, que es el encargado regional. Estos, ojo, son servicios gratuitos a los que ustedes pueden acceder, pueden llamar, pueden contactarse en caso de que estén pasando por una de estas situaciones. Lo que van a conseguir es que inicialmente se intente llegar a una conciliación. En caso de que no puedan conciliar con la persona que les ha dado el anticrético, que no les está pudiendo devolver el dinero acordado, después del contrato y el tiempo establecido, se pasa a un proceso civil. Es eso lo que hace el SIJPLU, los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, además de realizar otros trámites. Simplemente, ahora hablando de los anticréticos, le pasamos a usted el dato. Y si vamos a hablar de este tema de anticréticos, de qué es lo que dice la ley, cuáles son los procesos que se deben seguir, nos acompaña también esta mañana el doctor Pedro Barrientos, abogado, para que nos pueda comentar también un poco de cómo funcionan el tema de los anticréticos, que es una figura que, si bien ha disminuido, tal vez en el último tiempo han empezado nuevamente a aparecer anticréticos porque la gente necesita recursos también para trabajarlos y volver a tal vez inyectar capital a sus negocios. Abogado, coméntenos sobre los anticréticos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Muchas gracias a vos, Mariana, y a toda la teleaudiencia. A ver, antes que nada he escuchado atentamente la opinión del abogado que me precedió y realmente no solamente hay consecuencias penales en este caso, sino que así también hay consecuencias civiles, hay daños y perjuicios acontecidos y que seguramente la familia lo va a reclamar, obviamente, en la vía civil. El contrato de anticresis no es una modalidad de vivienda. Legalmente es un contrato por el medio del cual te deben dinero, das una propiedad a cambio de la porción de dinero que estás debiendo. Es decir, es un contrato real de garantía. No es una forma de vivienda estricto sensu, ¿está bien? Pero la gente en común, la gente de a pie, lo toma el contrato para poder tener una vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, el contrato, a vos te dan la propiedad a cambio de un dinero a los fines que vos, con sus frutos civiles de esa propiedad, puedas hacer lo que vos creas que tengas que hacer. ¿Qué es lo que hace la familia? Vive ahí, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias legales o las implicaciones legales de todo esto? Primero, la propiedad se ha cedido en posesión como un contrato real de garantía. Eso quiere decir que vos no podés alterar nada de la propiedad. Ni vos como anticresista, ni tampoco el deudor, o sea, el dueño de la propiedad, bajo ningún punto de vista. Claro, si uno está viviendo en el anticrético, es decir, es el bien en el que él está en posesión, no puede ingresar un tercero a esta que en ese caso y en esas circunstancias sería una propiedad privada. Correcto, y además de este caso del homicidio culposo eventualmente, ya se ha configurado el delito del avasallamiento, que es otro delito que seguramente el fiscal en la materia va a tener que ver si concurre en concurso real o en concurso ideal, depende de las circunstancias. Por ¿no? haber ingresado Pero a quitar claro, las barandas, contra la por electricidad supuesto. de los servicios básicos. Claro, más los daños y perjuicios por la muerte acontecida, por los daños que ha tenido, porque se supone que la vivienda tiene que estar en iguales condiciones que se le entregó a la persona y no puede ser alterada ni por las personas que viven ahí, ni así tampoco por la persona que se dio en anticresis. Es claro, una no se situación fue un mutuo ilegal. acuerdo. No, no es que un mutuo acuerdo, sino que la ley lo dice así, porque es un contrato real de garantía. Estás dando dinero como una garantía, no es un contrato de vivienda. Pero al haber dado la posesión, vos no podés hacer nada para modificar nada de la propiedad. Y cuando llega el momento de restituir, que generalmente son 5 años, la ley marca 5 años, tenés que restituirla en exactas e iguales condiciones a las recibidas. No más. Ahora, si no te devuelven la propiedad, vos lo que tenés que hacer es ir a la justicia y pedir o la devolución del dinero, o en su caso pedir al juez civil y comercial la venta de la propiedad.
Claro, es a eso que quería llegar, abogado. Muchos casos están en esta misma situación. Han tomado un anticrético, dieron, no sé, 12, 15, 20 o 30 mil o el monto que fuese. Y después cuando piden la devolución porque quieren retirarse del inmueble, resulta que la persona que le dieron el dinero ya no tiene la plata. Entonces uno dice, bueno, entonces no me retiro de la vivienda, pero ¿qué le hacemos? Y en muchos casos se sorprenden de que tiene muchos gravámenes, por ejemplo, por encima del costo. Entonces, ¿qué tipo de contratos uno tiene que hacer al momento de tomar esta figura? Que no es de vivienda, pero es un tipo de contrato que se está registrando y que es común también en el país. Mira, te voy a dejar a la producción. Hay distintas formas que vos puedas saber si la vivienda está libre o no está libre de gravámenes. ¿Y esto por qué es importante? Porque si tomas un anticrético que ya tiene gravámenes anteriores, por el derecho de preferencia, primero se va a pagar al primero que inscribió. Claro, en caso de que no devuelvan el dinero y tenga que el banco Correcto. venderla o las autoridades venderlas, ¿quién la vende? No, se ejecuta, depende cuál es el proceso, hay martilleros públicos, el juez ordena la venta, etcétera. Pero lo importante de todo esto, que voy a dejar realmente en la producción, porque también me preocupa, son casos de todos los días. Yo tengo actualmente un caso de una persona que vive en Inglaterra. ¿Cómo hacer para evitar? Vayamos, como dicen, por el empiezo. Claro, por la prevención sobre todo. Tenés tres posibilidades para verificar si la propiedad está libre. Primero, puedes pedir una información rápido. Vas a Derechos Reales en la San Martín y Jordán, haces tu fila, presentas tu cédula, pedís con el número de la matrícula del folio real y te van a informar cómo está la propiedad. Nada más. Punto. Para de contar. Después, ahí te anuncian si tiene algún tipo de gravamen, por ejemplo. Claro. Hipotecas o algo. Puede ser, no es un informe general que no es específico. Pero te estoy dando la alternativa. Claro. Y después yo te voy a decir qué es lo que yo haría. Después tenés el certificado de gravámenes, del cual te van a emitir cuántos gravámenes hay. Y obviamente, si vas a tomar un anticrético, tonto que seas en tomar una propiedad que ya tiene gravámenes, porque sabes que si no se paga o entra en estado de insolvencia, no te lo van a devolver el dinero. ¿Qué es lo que yo aconsejo siempre? Primero, o folio real actualizado, tráeme el folio real para que yo tome el anticrético, o en su caso, pedí un certificado al ODIAL, vamos juntos a Derechos Reales, dame el certificado al ODIAL con el formulario 003 en Derechos Reales, y este formulario al ODIAL te dice si pesa o no pesa algún gravamen en esa propiedad. Si no pesa el gravamen, entonces sí, contratá, hace un contrato de anticresis y claro, para porque eso, sería una real garantía. obvio, por supuesto, pero la mayor garantía que tenés es hacerlo con un abogado que sepa hacerlo, llevarlo a un notario de fe pública, porque el contrato de anticresis firmado en un papelito no tiene valor. O sea, sí tiene, pero no tiene el valor que vos querés de anticresis. Claro. Tiene que estar en escritura pública y tiene que estar registrado en las oficinas de Derechos Reales. Si está registrado en la oficina de Derechos Reales, entonces vos podés hacer uso del derecho de retención, me quedo en mi casa hasta que me devuelvas la plata, o en su caso, señor juez, solicito que ordene la venta de este bien inmueble porque no me está devolviendo el dinero. No te olvides que la anticresis es un derecho real de garantía. Claro. Punto, pare de contar. Es así de simple. ¿Está bien? Claro, y en muchos casos pierde valor en el tiempo, probablemente el inmueble y el dinero que no te están devolviendo quizá, entonces ahí sí podría haber un daño y perjuicio. No, el daño y perjuicio, sí, obviamente sí, no es por la pérdida del valor del bien, porque ese es el riesgo del propietario, del deudor legalmente, ¿está bien? Sino que pero quizá la garantía dinero, ya no sería tan valiosa, por ejemplo, si van pasando en el tiempo y obviamente el bien se va deteriorando. Sí, pero depende del tipo de bien, depende de las circunstancias, un abanico de posibilidades. Lo que sí podrías llegar a pedir es un daño contractual y eso hacerlo pactar en el contrato de anticresis. Entonces, por eso vuelvo a reiterarte, en tanto y en cuanto que estés con un abogado que sepa qué tipo de cláusulas poner, hasta inclusive puedes poder, y yo recomiendo que así lo hagan, cláusula de arbitraje. Puedes ir en arbitraje a discutir la deuda de dinero. Eso se resuelve en un arbitraje abreviado en un mes.
o si querés en 6 meses, pero es rápido, sale el laudo arbitral y ese laudo arbitral se ejecuta. Con eso descongestionas el sistema del Poder Judicial, del órgano judicial, y solucionas tu problema inmediatamente. Y ahí pactas intereses, si se cumplió la anticresis, no te devolvieron la plata, entonces bueno, pactas intereses compensatorios, moratorios, punitorios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay figuras para que uno pueda, por ejemplo, resguardar el dinero que está dando por el bien en el que está viviendo. Hay figuras. Lo cierto es que en el caso que estábamos comentando, doctor, han habido entonces irregularidades porque han ingresado a una vivienda que ya era una vivienda privada porque estaba en poder de una persona como garantía o como lo que fuese, pero sí, ya estaban viviendo esa familia 4 años en ese lugar. No era una construcción, es lo que dijo la esposa del fallecido policía. Dijo, esto no estaba en construcción, ese era un edificio terminado. Llegaron las hijas, una de ellas de Estados Unidos, quitaron las barandas, cortaron los servicios básicos, pero esto ya estaba terminado. Fernando Aguilar se encuentra precisamente en este lugar, en el edificio en el que ahora los vecinos, las camaradas y la familia también de ese policía están pidiendo justicia, porque principalmente piden que se les devuelva el dinero. Ayer la esposa decía, son 84,000 bolivianos que quiero que me devuelvan a mi esposo, pero eso no va a suceder, devuélvanme mi dinero porque necesito mantener a mis hijos, fueron las palabras de esta mujer. Fernando. Efectivamente, Mariana, estamos en la zona de Villa Pagador y le mostramos primero la fachada de este domicilio. Se han pegado carteles y fotografías con las pruebas respectivas de todo lo que habría ocurrido, que inicialmente se habría picado todas las gradas. Vean esta imagen, acá todavía tenían la baranda en cada uno de los pisos, pero posteriormente aquellos se los retiraron y quedaron así. Vamos a ingresar al domicilio, por favor. Estamos también con la esposa del señor Eduardo, quien nos acompaña en esta oportunidad para mostrarles la realidad de esta vivienda. Ellos ya, ¿cuánto tiempo ya viven acá? Buenos días. Buenos días, yo ya vivo 4 años yo aquí. Junto con la señora entramos, ella entró una semana antes, yo después ingresé por el mes de julio, hace 4 años atrás. Perfecto. Por ejemplo, vamos a observar, ¿acá se está haciendo alguna construcción o algo? ¿Por qué está este promotorio? Nos quería desalojar de mil maneras y el viernes pasado, puso estas gravas para que no podamos colocar agua. Hasta nos prohibió del agua y entonces dijimos, vamos a bajar nuestros turriles aquí abajo y de esa forma, para que no coloquemos nuestros turriles, lo han colocado esas gravas. Por ejemplo, acá no hay luz. No hay luz. Pero lo que sí hay es cámaras. Lo primero que ellos han colocado son cámaras. Ellos debían colocar luz. Como ellos viven en el primer piso, les vale. O sea, les ha valido a ellos. Pues ahorita sí están habitados por los propietarios. Sí, aquí viven. Ahí vive. Este es su cuarto. Aquí es el cuarto de su hija. Pero nosotros nunca le hemos hecho daño. Solo sabíamos entrar. Solo este pasillo, nada más. Nunca les hemos hecho nada. No por nada han estado ya más de 4 años. ¿La relación cómo ha sido con los propietarios? Ella siempre, desde el momento que vino en el COVID, en San Juan, por esas fechas, siempre era agresiva. Yo no pensé que esa su hija del señor con el que se contrató era así, era agresiva, se jactaba, no era así una persona, se lo saludaba ni te escuchaba. Bueno, entonces dije, no, mejor ahí nomás. Por eso nunca hemos tenido una relación buena con la señora. Por ejemplo, ya hay un grafiti, si la cámara me acompaña por este sector, dice casa en refacción. ¿Eso cuándo lo pusieron? Lo ha puesto, si no me equivoco, el 10 o el 11 de agosto, ese mismo día. El mismo día. A ver, sí. Vamos a ver por este sector. Mire, Mariana, yo voy a caminar por acá. Aquí está el promontorio de piedras que han puesto intencionalmente, según la declaración. Y usted sube por acá. De hecho, puede resbalar porque están todas las piedras. No existe ningún tipo de seguridad. Vea nada más. Nos ayudamos con la linterna de un teléfono porque no existe luz en el sector, pero sí una cámara de seguridad en la esquina. Vamos a observar por allá. Sí existe una cámara de seguridad, pero no existe energía en este pasillo, que es el único pasillo común que utilizan las familias que habitan esta vivienda. Vamos a observar, hay una gran cantidad de piedras en todo este sector de la subida. Usted viene y se resbala fácilmente. Las condiciones para poder ingresar a las habitaciones de este piso, por ejemplo, son riesgosas. Fernando. Se ha perdido una vida. El único pedido ahora es la devolución de el dinero que habrían puesto para este anticrético. Mariana. Sí, Fernando, le quiero hacer una consulta. ¿Ya se han contactado con la señora
las hijas, el propietario, ¿alguien se ha pronunciado? Es decir, el dueño habló con ellos, les dijo algo, ¿se le va a devolver, no se le va a devolver? ¿Cuál es la situación? Es decir, ¿no aparecieron hasta el momento? Buenos días, Mariana. Yo le quería comentar que nosotros, como el día jueves en la mañana, viernes tuvimos una reunión, somos 5 anticretistas. Hemos tenido una reunión que le íbamos a hablar el día jueves por la mañana, a las 7 de la mañana, como estas horas, para que nos pueda brindar agua. La señora directamente dijo, una de sus hijas, que es Karina, dijo, esta gente te está buscando. Estaba durmiendo aquí la otra señora, Char. Le dijimos, por favor, que nos brindara agua, y nos dijo, no, que es que el otro. No tienen papeles, que como si nosotros viviéramos gratis o quisiéramos quitarle la propiedad. En esa situación estaba. Pero nosotros con esa situación, ese mismo día jueves, nos fuimos a Oruro, todos los inquilinos, nos fuimos a buscarle al señor Severino, le fuimos a buscar y le hemos encontrado. El día viernes vinimos aquí y le hemos dicho que coloque las baranzas de eso. Él está delicado de salud, ya es de la tercera edad, tiene diabetes 2. Entonces, en el juzgado hemos levantado el amparo y el señor se tuvo que retornar porque estaba delicado de salud, y hemos dicho mejor que descanse, que vaya a descansar, porque se puede descompensar o puede llegar hasta fallecer. Entonces hemos tenido esa compasión y él nos ha prometido que hoy tiene que llegar, pero con esta situación que ha pasado está un poco más delicada. Pero al señor no se le da la gana de devolverme el dinero. El señor, yo le he dicho, señor, tío, es de mi pueblo, tío, devuélvemelos, por favor. Si no, a mí dame, tío, por favor. Él tiene su micro, tiene 3 trufis que van de Oruro ahí, o sea, en Oruro trabaja. El señor se ha hecho una casa en la Baroa, tiene su casa, tiene su segunda esposa. Pero Fernando, nosotros, ¿tiene contratos? Tío, no te hemos hecho nada malo. Perdón. Mariana. Le consulto, ¿tiene contratos con esta persona, con el señor con el que usted dice precisamente? ¿Hay un contrato firmado? Sí, tenemos un contrato, pero el contrato no estaba reconocimiento de firmas porque el señor ya lo sabía que no se podía hacer reconocimiento de firmas porque sus hijas estaban figurando. Y el señor nos decía, no hay problema, se quedan nomás y de aquí a 2 años ya les devuelvo el dinero y se van, así. De esa situación. Existe un documento, pero no el reconocimiento de firmas. Ajá, un documento. ¿Existe la firma del abogado? Sí existe. Muy bien, Fernando, Ahí gracias. está Mariana, la declaración de la esposa del señor Eduardo. Sí, Fernando, le agradezco yo por el contacto, por habernos dado esta información. Estamos en una entrevista, Fernando, también en el estudio, donde justamente estamos hablando de las situaciones legales cuando uno tiene este tipo de anticréticos. Ahora, abogado, le consulto, en este caso en particular, ahí lo escuchaba, esta persona sí tiene un contrato firmado, pero no hay un reconocimiento de firmas. ¿Qué es lo que le queda legalmente hacer para recuperar su dinero? Mira, Mariana, la cuestión es bien simple. Les vuelvo a decir, la ley dice, un contrato de anticrético tiene que estar registrado en derechos reales con escritura pública, es decir, con la intervención de un notario de fe público. Pero existe una beta que ha armado la jurisprudencia. El 2021 es el Auto Supremo 824-2021 del 15 de septiembre, que establece que cuando hay un contrato de anticresis, pero suscripto en documento privado, con o sin reconocimiento de firmas, la falta de registro de ese contrato de anticrético en derechos reales no refleja su invalidez, pero sin embargo surte efectos entre partes. Es decir, dejó de ser contrato real de garantía, pero es un contrato de personas. Hay deuda, y además de la deuda hay daños y perjuicios, hay responsabilidad penal por los hechos delictivos, avasallamiento, etcétera, y hay daños y perjuicios porque el haber destruido las barandas, hecho toda la cuestión objetiva de la vivienda, ha incrementado el riesgo objetivo de la cosa. Y entonces, la muerte de esta persona debe ser resarcida, sí o sí. Eso es así de simple. Bueno, y en todo caso, contactar a un abogado que pueda orientar en muchos sentidos cuáles son las vías adecuadas para poder llegar a acuerdos y para que puedan devolverle sobre todo el dinero a esta persona que ya
tan mal, ha pasado un trágico accidente, ha perdido a su esposo, han dejado 2 niños en la orfandad y ahora ella tiene que velar por su seguridad y por la seguridad de sus hijos. Y evidentemente y claramente no lo digo yo, usted que está en casa lo ha visto, ese lugar es un lugar inseguro, poco habitable, sin servicios básicos y sobre todo sin seguridad en la vivienda. Ojalá que las autoridades también puedan intervenir para poder llegar a un acuerdo y que se solucione este conflicto. Gracias, Fernando, por el contacto. Estaremos volviendo en otro momento. Doctor, le agradezco por haber estado con nosotros esta mañana y orientarnos un poco más acerca de esta figura que es el anticrético. Muchas gracias, Mariana, y obviamente consulten al abogado de su confianza para poder resolver este caso que es bastante doloroso, ¿no? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos, tenemos más temas.